Hola, bienvenidos al Facebook Live de la Pastoral Universitaria del Sagrado Corazón. Les habla Edwin Figueroa, soy gerente de proyectos en esta pastoral universitaria y hoy nos acompaña en nuestra programación de Semana Santa la hermana Simona Rosario. Hola, Simona. Hola, hola. Qué alegría Qué poder bueno que estás un ratito con tanta gente linda, con tanta gente bella que sé, que poco a poco se irán conectando para disfrutar, degustar la palabra de Dios con el método de la Lección Divina. Qué bueno, qué bueno. También tenemos al diácono Francisco González y su esposa Lisette que nos van a estar acompañando con los cánticos. Así que gracias a todos por estar aquí. Vayan conectándose, vayan compartiéndolo con sus amigos, con sus hermanos, hagan watch party, porque hoy vamos a estar aprendiendo una herramienta fundamental para nuestro proceso de vivir nuestra iglesia doméstica. Es la oportunidad de poder adquirir herramientas que nos ayuden a vivir este momento de cuarentena y a que sean herramientas que nos duren para siempre, herramientas que podamos seguir utilizando en nuestro diario vivir, aún así volvamos a salir, aún así volvamos a los templos. Es una oportunidad de recuperar los ejercicios que nos ayudan a responsabilizarnos de nuestro camino espiritual, a responsabilizarnos de fecundar nuestra relación con Dios y hacerlo desde cualquier lugar. Voy a dar una introducción, ¿verdad? De mí. Yo aprendí la Lección Divina gracias a las hermanas Paulinas. Yo a los 17 años me matriculé en un curso que se llamaba Biblia en Comunidad. No sé en qué año habrá sido eso. No, ni lo digas, no lo digas. Yo creo que ya fue hace como 11 años atrás. Y nos reuníamos los domingos. En esa experiencia de los domingos, siempre comenzábamos con una lectura orante de la palabra. Y eso fue moldeando mi carácter. Era un domingo sí, un domingo no, que nos encontrábamos en comunidad y cada vez más nos adentrábamos en el ejercicio y eran las hermanas Paulinas quienes nos guiaban, nos impulsaban, nos ayudaban a saborear y a desarrollar las capacidades, ¿verdad?, espirituales y cognitivas para poder aprovechar al máximo la experiencia cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Así que desde allí yo fui aprendiendo este ejercicio. Es algo que sigo practicando en mi vida personal, que he utilizado durante este tiempo de cuarentena y que seguiré utilizando, ¿verdad? Dado que la experiencia del templo parroquial siempre debe ir de la mano de nuestros espacios personales de oración y encuentro con Dios. Así que gracias a las hermanas Paulinas, gracias Simona en representación de todas las que me enseñaron. Así que hoy en esta programación de Semana Santa de la Pastoral Universitaria decidimos, ¿verdad?, poder traerles esta oportunidad porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad de aprender de la lectura orante de la palabra y hoy vamos a ensayarlo, pero vivo, ¿verdad? Yo voy a entrar en oración, ustedes también, y Simona nos va a seguir guiando en el proceso. Así que, Simona, somos todo oídos. Ya yo tengo mi Biblia por aquí. Mírenla por aquí, la Biblia de nuestro pueblo. Simona tiene la suya, así que usted busque la suya, que tiene tiempo de empezar a practicar, aprender la Lección Divina, practicándola hoy mismo con la maestra de maestra, la hermana Simona. Ay, Dios mío. Miren, primero vamos a empezar definiendo qué es la Lección Divina. Esto es un método de oración, no es nada que nos hemos inventado las Paulinas ni que me he inventado yo. Es un método que se utiliza desde el primero o segundo siglo de la era cristiana. Los padres de la iglesia utilizaban ya este método y lo que busca es acercarnos a la palabra de Dios
pero no solo de manera intelectual, como para yo aprender, tener muchos conocimientos de la Biblia y después poder defender apologéticamente la palabra. Más bien es una invitación a hacer la palabra de Dios parte esencial de mi vida. Dejar que sea la palabra de Dios quien me cuestione, quien me invite a un cambio, quien me transforme de adentro para afuera. Es lo básico, lo esencial. Por eso es que la lección divina, la lectura orante de la palabra, no se puede hacer con cualquier texto. O sea, no es que yo cojo el periódico y me pongo a hacer lección divina del periódico. No, es con la palabra de Dios. Y un punto de partida básico es creer, o sea, con fe y con firmeza, que esa palabra de la que yo voy a hacer la lección es la palabra sagrada, es la palabra de Dios. O sea, no es simplemente porque aquí diga Biblia que yo digo, ah, bueno, sí, pues lo tomo. Es importante que se tenga la fe de que verdaderamente esa es la palabra de Dios, porque si no, pues, si yo no creo que esta es la palabra de Dios que me va a estar hablando y con la cual yo voy a estar interactuando, entonces el trabajo, pues, en realidad es muy superficial e ineficaz. Entonces, la lección divina tiene varios métodos, tiene varios pasos, perdón, y cada paso hay que detenerse en él de una manera prácticamente existencial. Y es importante que no caigamos en la tentación de querer brincar los pasos o porque aquel me gusta más o porque me emociona más o porque este paso me hace llorar o porque este paso, no, es importante ir paso a paso en seguir cada uno de los pasos de la lección. Y bueno, antes se pueden elegir cuántos, porque hay desde 4 pasos fundamentales de la lección hasta 12, 15 pasos he visto por ahí en la clasificación cuando uno lo busca, por ejemplo, en algunos de los buscadores de internet. Entonces, es importante que nosotros, pues, cuando vayamos a hacer la lección, escojamos cuáles de los pasos vamos a utilizar. Los que básicamente se utilizan son 5. El primero es la lectura, la meditación sería el segundo, la oración, el tercero, la contemplación, el cuarto, y la acción, el quinto. Esos son los 5 pasos que vamos a utilizar, pero si el tiempo nos traiciona, entonces vamos a brincar del cuarto, no vamos a usar la contemplación, sino que vamos directamente a la acción. Si el tiempo nos trata bien, pues los hacemos los 5, si no, pues nos quedamos solo con los 4 básicos, que sería la lectura, la meditación, la oración y la acción. ¿Y con Perfecto. ¿Qué se come eso? ¿Qué es eso de okay. Cada uno de los pasos? Este es bien sencillo, pero antes de ir a los pasos quisiera algo importante. Miren, cuando vamos a hacer la lección, no es que de repente yo empiezo a cocinar y empiezo a hacer la lección. No. Es importante uno como que prepararse interiormente, ambientar el lugar. Podemos prender una velita, podemos de repente poner el lugar que invite a la oración. Interiormente también, si de repente tus vecinos tienen un party a tu gente allá afuera, pues no es el mejor momento para que tú hagas la lección. Puedes esperar un rato a que el party se acabe o irte a un lugar donde el party las paredes no retumben tanto para que entonces puedas hacer la experiencia de la lección. Entonces, o sea que el ambiente es importante. El ambiente ayuda muchísimo. Si se puede poner una musiquita instrumental, si eso no te distrae, pues también eso queda de show. Y también hay que disponer el corazón. O sea, no es simplemente, pues empecemos a rezar porque pues me toca rezar a las 5 de la tarde. Pues empecemos a rezar. Antes de empezar la oración, hay que tener una disposición interior para para que el cuerpo nos ayude también en la oración, el corazón también abrirlo para que el Señor pueda obrar en él y hacer todo lo que quiera. Y algo también que es indispensable antes de empezar la lección es la invocación al Espíritu Santo, porque en realidad aquel que puede tocar y transformar nuestro corazón es Dios a través del Espíritu Santo, así que no se nos puede olvidar invocar la presencia del Espíritu Santo. Si ustedes son de los que cantan bien bonito, saben que yo pues también soy de ese club, ¿no? Pues pueden cantar así a viva voz. Si ustedes no cantan tan bonito como yo, pueden usar una bonita oración de estas ya compuestas o pueden hacerlo de manera espontánea. Lo importante es
hacerle la invitación al Espíritu Santo para que participe activamente en ese momento de oración. Amén. Cuando ya está eso, entonces otra cosa importante es escoger el texto, porque no conviene coger la Biblia completa, porque no terminaríamos jamás de hacer esa lección, ¿no? Habría que escoger el texto. A mí me gusta mucho utilizar el texto de la liturgia del día, porque me ayuda a combinar, pues también con lo que he vivido en la celebración eucarística, con lo que de repente voy viendo a lo largo de la jornada. Pero cualquier texto de la Sagrada Escritura es bueno para hacer lección. Hay algunos Te que pregunto, repente... Simona, la liturgia del día, para los que no lo saben, ¿verdad? Pueden ir buscar en Google Evangelio del día y ya eso les va a dar la lectura que la iglesia propone y eso siempre es bueno, ¿verdad? Siempre es bueno utilizarla. No debo como que abrir la Biblia y poner el dedo y elegir el que sea, ¿verdad? Pues eso es peligroso porque de repente puede que el dedo caiga en esas matanzas increíbles y uno tiene que hacer lección divina de todas esas matanzas que a veces se relatan en el Antiguo Testamento. Puede ser un poquito pesado, pero la Sagrada Escritura es buena siempre para hacer lección. Solo que si es un texto de eso, como que es un poquito más, es difícil hacer la lección, ¿no? Claro. Mire, en un librito como este que tengo en la mano se llama Palabra y Eucaristía. Tiene lo que serían todas las lecturas del día, incluyendo la primera lectura, segunda, salmo, evangelio y una pequeña explicación. Cuando me refiero a la lectura del día, es precisamente la que se utiliza en la liturgia, en la celebración de la misa de ese día. Por ejemplo, la que vamos a estar utilizando hoy es la que corresponde al evangelio de mañana lunes santo. Así que los que tengan Biblia, por si acaso alguien se tarda mucho buscando, pueden ir buscando en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículos del 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Ahorita lo repito. Ok. Lo puse también en los comentarios del live para que la gente lo pueda ver ahí. Perfecto. Entonces, una vez que ya está el ambiente preparado, internamente estamos listos para hacer oración y ya tenemos el texto bíblico, pues ya lo que corresponde es invocar al Espíritu. Pero antes de que cantemos bonito, quiero explicar brevemente lo que serían los 5 pasos que vamos a estar utilizando ahora. Miren, en el primer paso, que sería la lectura, obviamente lo que vamos a hacer es leer el texto. O sea, eso se cae de la mata. Y leyendo el texto, no solo con los ojos, que yo voy siguiendo con la vista el texto y ya. No, es importante leer el texto tratando de utilizar todos los sentidos posibles, incluso toda mi disposición interior, que todo mi ser de alguna u otra manera se involucre en esa lectura. Y yo voy a intentar responder también a la pregunta, ¿qué dice el texto? Sin adornarlo, sin añadirle nada, simplemente, ¿qué dice? Para asegurarme de haberlo comprendido. Alguien me dice que no puede ver el live. Ok, ahorita le pruebo con Astrid. Es importante que nosotros comprendamos bien lo que dice el texto para poder seguir los otros pasos, porque si yo de repente no lo entendí, voy a perder el tiempo. No me va a estar hablando. Entonces, es importante leerlo y se puede leer varias veces, es bueno leerlo en voz alta, porque también los oídos pues nos ayudan, ¿verdad? Es bueno si se puede leer de varias traducciones, o sea, de la Biblia latinoamericana, de la Biblia de nuestro pueblo, de la Biblia de Jerusalén. Es bueno porque como van poniendo diferentes palabras, de repente una que otra palabra me encaja mejor y la puedo comprender, y entonces eso también me ayuda. Todo eso forma parte del primer paso de la lección. Una vez que ya estamos set, que ya más o menos hemos entendido lo que dice el texto, entonces podemos pasar al segundo paso de la lección, que sería la meditación. Y en la meditación, a lo que vamos a intentar responder es, ¿qué me dice a mí? Ya aquí sí cabe la interpretación. Aquí yo puedo pues tratar de poner mi propia explicación, qué es lo que me está diciendo. Aquí yo puedo, toda la carga emocional se la puedo también poner aquí al texto. Me puedo unir la historia personal.
Exacto. Ver de qué manera se refleja mi vida en ese texto. Pues si Jesús dijo que teníamos que ser agradecidos en el caso, por ejemplo, de los 10 leprosos, pues de qué manera yo vivo la gratitud, ¿verdad? Entonces, todo eso puede caber aquí en la parte de la meditación. Pero lo importante no es el que yo me identifique como la persona más desgraciada del mundo porque nunca doy gracias, ¿no? En el caso de aquel texto, sino descubrir cómo la misericordia de Dios también se ve reflejada en mí incluso cuando no vivo lo que me invita el evangelio, ¿no? Y Correcto. ese descubrir la misericordia, entonces me invita a mí a la próxima vez sí vivirlo. El tercer paso pues sería la oración, y lo que voy a intentar responder es ¿qué me hace decirle a mí ese texto a Dios? O sea, ¿qué yo le digo a Dios? ¿Qué brota de mi interior el decirle a Dios a partir de la reflexión de este texto? Y aquí pues ya uno empieza a ver que uno no vive este texto bíblico como Jesús nos está invitando. Entonces ahí uno le puede pedir las gracias al Señor para que nos ayude a mejorar los dones, ahí uno puede pedirle perdón, darle las gracias porque en algún momento de mi vida quizás sí lo he vivido. O sea, la oración hay uno como que le dice a Dios lo que uno quiere, uno se bota ahí. En la contemplación, ahí es como que un estarnos quietos, en silencio y como que tratar de descubrir ese texto que me está regalando, qué enseñanza, qué aprendo de Dios, qué nuevo rostro de Dios se me está revelando. Es dejar como que el texto simplemente se apodere de mí y me invada. Y también ahí uno puede, quizás si tomamos un poquito la propuesta de San Ignacio de Loyola, podemos meternos en el texto, utilizar nuestra imaginación, ser uno de los personajes del texto y ser parte de la escena que estoy reflexionando y no verla desde fuera, sino desde dentro, como uno de los personajes ahí que está viviendo la experiencia. Yo recuerdo una vez que... También ahí fue súper cool en la parte de la contemplación, como ustedes mismas me enseñaron que también es dejar que los sentimientos que me provoca la lectura me inunden, ¿sabes? Dejar que esos sentimientos me cojan todo mi ser y abrazar el sentimiento que me provoca la lectura. A mí eso siempre me es súper útil. Y es lindo, Edwin, porque uno se da cuenta que es Dios también quien actúa en uno, en esos sentimientos y en todo lo que ocurre. Te iba a compartir que recuerdo una vez que yo me estaba orando y me quedé medio dormida. Eso a veces les pasa a alguna gente, ¿no? Me quedé dormida allí en la capilla. Y donde yo estaba hacía mucho frío. Recuerdo que era un Jueves Santo y estaba yo con el texto del lavatorio de los pies y pues me fui 17, me morí, me dormí. Y en esa experiencia, pues yo estaba soñando que yo era uno de los discípulos a los que le iban a lavar los pies. Yo sentía tanto frío que yo tenía miedo que cuando me tocara a mí, el agua estuviese igual de fría del frío que yo tenía. Y cuando me tocó a mí, mira, Ray True, por Dios bendito, que esa agua estaba tibia, cálida, rica, y era era Jesús quien me tocaba así los pies y me los lavaba y me los secaba. Una experiencia bien bonita. Ahí uno puede llegar cuando uno hace la contemplación. Hay gente que le pasa cuando duerme, ¿no? Pero hay gente que despierta mientras está en la oración, pues vive esa experiencia de contemplación. Y el quinto paso sería la acción. Todo puede ser muy bello, muy romántico, muy sweet, muy lindo, pero si yo no lo pongo en práctica, si yo no me proyecto, si no me hago un propósito de cómo vivirlo, pues se queda en nada. Y la oración pues fue un desperdicio. Entonces es importante que lo que yo viva en la oración pueda concretizarlo en mi vida ordinaria. Y para eso es el paso de la acción, de poner en práctica aquello que he vivido. ¿Qué compromiso brota de esta oración que acabo de hacer? Esos serían los 5 pasos que vamos a intentar realizar. ¿Estamos listos? Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguien en los comentarios que me la pueda hacer rapidito? No veo ninguna ahora, pero nos pueden mandar preguntas en confianza durante el proceso. Estamos ávidos de escuchar sus preguntas. A lo mejor mientras lo vayamos haciendo, Simona les va surgiendo. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a pedirle a Fernando
que nos A Francisco. cante a Francisco, perdón. Francisco, para que nos ayude con la invocación del Espíritu Santo así tan bonita. Adelante. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero que vengas y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas. Quiero que seamos uno y no salgas. Oh, llénanos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo. Amén. Amén, que nos llene de Él a través de su palabra. Ok, quiero primero poner un poquito en contexto el texto bíblico que vamos a estar reflexionando. Edwin, por si acaso hay alguien que no tenga su Biblia a la mano, quiero pedirte que antes de yo contextualizarlo, tú lo leas por primera Perfecto. vez para que todo el mundo sepamos de lo que estamos hablando. Adelante. Muy bien. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Le ofrecieron un banquete. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, ungió con él los pies a Jesús y se los enjugó con los cabellos. La casa se llenó del olor de perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no han vendido ese perfume en 300 monedas para repartirlas a los pobres? Lo decía no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como llevaba la bolsa y robaba de lo que ponían en ella. Jesús contestó: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un gran gentío de judíos supo que estaba allí y acudieron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos iban a creer en Jesús. Entonces, el contexto de esta lectura, estamos en el capítulo 12, pero en el capítulo 11, ¿qué había pasado? Habían pasado cosas interesantísimas y espectaculares. Por ejemplo, Jesús resucitó a Lázaro en el capítulo 11. También, después de la resurrección de Lázaro, que eso es como que para que todo el mundo esté brincando en una pata, se da que condenan a Jesús a muerte, el Sanedrín, ¿verdad? Molesto porque muchos judíos estaban creyendo en Jesús, entonces lo condenaron a muerte y desde ahí ya empezaban a ver cómo hacer para atraparlo y para terminar con él. Ya entonces llegamos al capítulo 12, que es la unción de Betania, que es lo que estamos reflexionando hoy. Luego de la unción de Betania, luego de este texto,
acontece la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ahí en su burrito con los ramos y todo, así bien, bien de película. Después de ahí se da el discurso del grano de trigo. ¿Recuerdan ese discurso del grano de trigo que tiene que caer en tierra, morir para que pueda crecer? Pues se da ese discurso. Ahí está la alarmita de la querida Wanda. Ajá. Luego del discurso del trigo que tiene que caer en tierra y morir, viene el lavatorio de los pies. ¿Ve? Entonces, esto nos abre así como que una visión panorámica de dónde está centrado este texto. Y es bien clave porque tiene elementos muy parecidos al del lavatorio de los pies y elementos muy parecidos que se recogen en la pasión. Entonces, son cositas que nos pueden ir a como que ir agudizando el oído para ver dónde estamos parados y qué intención puede haber tenido Juan al momento de escribir este texto. Cosa que tenemos que tener presente mientras lo reflexionamos ya mismo. Primero, los personajes. ¿Quiénes son los personajes que están ahí? ¿Qué me llama a mí la atención de este texto? ¿Qué de repente me gusta? ¿Qué me hace eco? ¿Qué me está resonando? ¿Qué no entiendo? ¿Qué me puede preocupar de este texto? ¿Qué cositas veo yo clave en el texto que me pueden ayudar a comprenderlo mejor? ¿Ok? Perfecto. Dije quizás muchas cosas, pero esos son detalles importantes. Símbolos que hay ahí, por ejemplo, lo del perfume, cuánto cuesta ese perfume, qué simboliza ese precio, el comentario de Judas, por qué lo hace Judas, por qué dicen que Judas es un ladrón, qué representa María en este texto, la que hace la unción, a quién es que se le hace esa unción en el contexto judío. Eso no se le hace a cualquiera. A los judíos ungían ya los cadáveres, pero Jesús estaba bien vivo. ¿Ves? Jesús estaba súper vivo ahí en el momento que se lo hace. Entonces, son detallitos que tienen que ir. O sea que Simona, que nos ayuda un poco a buscar en esta primera parte de la lección, nos puede ayudar a buscar alguna explicación bíblica en las redes sociales, en alguna página de Biblia, ¿verdad? Que quizá nos pueda dar un poco de ese contexto que nosotros no conocemos y tenerlo ahí como que al lado de la Biblia, tener ese contexto de manera que nos pueda ayudar un poco lo que otros exégetas de la Biblia y otros teólogos han reflexionado sobre el texto. Sí, yo estuve leyendo, que se los comparto, no sé si este libro lo hay en la librería, ¿verdad? Porque mi memoria, bendito, no es tan buena. Este es muy bueno, es sobre el Evangelio de Juan y hace unos comentarios teológicos muy, muy buenos que ayudan mucho a comprender un poquito el texto. Ok, entonces, dado este preámbulo del texto, podemos entonces adentrarnos a volver a escuchar el texto y ver con qué me quedo, qué me dice, qué me está haciendo eco de lo que está proponiéndonos Juan para la reflexión en este día. Ahora lo leo yo. Perfecto. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó 1 libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis.
Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Quiero invitar a todos los que están conectados a que escriban en el comentario alguna palabra o alguna frase que les haya llamado la atención o que le esté como que haciendo cosquillitas o eco o dándole vuelta en la cabeza. La pueden escribir en el comentario como un tipo de resonancia de este texto. Adelante. Una cosa que usualmente yo hago cuando hago lección es que voy pasando el dedo por la lectura, ¿verdad? Voy pasando el dedo y voy dejando que las palabras me interpelen, y cuando algo me hace tucu tucu, cuando algo me, como que siento que me habla a mí o me habla en mi realidad, detengo el dedo en esa lectura. Y mi dedo se ha detenido en la casa se llenó del olor del perfume. Fíjate, a mí me llamó la atención cómo empieza 6 días antes de la Pascua. Primero porque como que 6 días antes, ¿qué tanta importancia puede tener eso? 6 días antes, 4 días antes, 8 días antes. Y también que dice, no dice la Pascua judía, que casi siempre dice la Pascua judía. Pareciera que ya a este punto, ya la Pascua tiene un nuevo sentido, como que ya, como si fuera ya, no la Pascua judía, sino una nueva Pascua, la Pascua de Jesús, imagino yo, ¿no? Entonces, eso de 6 días antes de la Pascua, como que me resulta interesante. A ver qué están escribiendo por ahí. Sí, ahí la gente está escribiendo que le llamó la atención Lázaro y su resurrección fue a los 4 días de fallecido. Quería matar también a Lázaro, pero a mí no me tienen siempre. El olor del perfume. Resolvieron matar también a Lázaro. Así que esos son parte de los comentarios. Y cuando vemos esa palabra que nos llama la atención, la casa se llenó del olor del perfume. Me detuve en esa oración por la palabra casa y la palabra perfume, ¿verdad? Y el de perfumar, porque usualmente cuando una casa se huele a perfume es porque es una casa que está bien cuidada, es una casa que da un espíritu de acogida, da una sensación de paz. Y me interpeló mucho porque en esta etapa que me dice el texto, siento que el texto me está invitando en esta cuarentena a siempre estar atento del olor de mi casa, ¿verdad? De a qué huele, cuál es el olor que se está dando en mi hogar durante esta cuarentena. El olor es a perfume, o no es un olor, es un olor extraño, raro, es acogedor, es dulce. Entonces, ¿cómo yo en esta cuarentena no me puedo despistar? ¿Cómo Dios me invita a no despistarme de que si ya estamos en la casa y no podemos salir, cómo yo unjo los pies de mi familia, cómo unjo mi vida diaria en mi casa para que aún en esta cuarentena el olor a perfume inunde todo mi hogar. Como que eso es lo que siento que me invita y me dice en este momento. Añadiéndole a eso que tú estás comentando, el hecho de que ese perfume fuese tan costoso, obviamente el olor tiene que haber sido muy intenso, ¿sí? No es como cuando es una agüita piringa por ahí, ¿no? Un olor intenso, un olor fuerte. Y con decir que solo 1 libra de perfume costaba 300 denarios,
300 denarios es el equivalente al sueldo de un año. Wow. O sea, es como si a mí un año me pagaran adelantado, por decir, me pagaron ese año, yo tengo ese dinero ahí, pero es para yo vivir todo el año. Eso es como cuando uno cobra la quincena, o sea, ese es para tú vivir hasta la próxima, o sea, la quincena completa, ¿no? Entonces, esta mujer que tenía esa riqueza le estaba dando a Jesús como que su subsistencia. Si mi quincena yo se la dono completa a alguien, el cómo yo voy a sobrevivir esos próximos 15 días está fuerte. Más aún pensar, más ahí el pensar cómo yo voy a vivir un año sin esa subsistencia. Entonces, esta mujer le está dando a Jesús todo lo que ella tiene para vivir ese año, le está dando su subsistencia, porque 15 días uno ahí comiendo de alguna matica que uno tenga en el patio, comiendo mango, comiendo plátano, uno sobrevive. Pero un año, no, bueno, yo creo que podría sobrevivir yo un año comiendo plátano, ¿no? Pero es un poquito difícil el cómo le pongo yo todo lo que yo soy a Jesús en sus manos. Y por eso quizás se entiende el que Judas se haya escandalizado. Uno de los comentarios que leí, creo que era de Arlene, decía que ella le llamaba la atención que Lázaro estuvo 4 días muerto. Jesús llega 2 días después que lo llamaron. Así que 4 y 2 son 6. A veces si recuerdo bien el comentario. Y este texto justo empieza 6 días después 6 días antes, perdón, de la Pascua. Entonces, que ese 4 más 2 son 6 y justo aquí empieza con un 6 y eso a ella le llamaba la atención. Tengo yo que añadir a ese comentario de Arlene que en el Evangelio de Juan, el 6 no es un número casual, o sea, no fue que Juan ahí dijo, ay, déjame poner un número que combine con las palabras. En Juan, el número 6 representa siempre un hecho de gran relevancia y que queda abierto y en otro momento Juan lo va a retomar. No sé si lo dije en español, déjame repetirlo. Digamos que como en las novelas, ¿verdad? Me introducen aquí en este capítulo un tema, ese tema no se resuelve aquí y 4 capítulos más adelante vuelve, me lo retoma y como que lo completa. ¿Sí lo dije más claro ahí? Sí. Juan introduce este tema aquí de la unción, pero en realidad ese tema va a quedar abierto por los próximos capítulos, porque como decía hace un rato, este texto se supone que se dé cuando Jesús fue bajado de la cruz, mientras era sepultado. Era en ese momento cuando tenían que haber perfumado el cuerpo de Jesús y no ahora en vida, antes de empezar como quien dice su Semana Santa. Entonces, son como que detallitos de que uno va pescando ahí. Pues entonces es tan importante el ungir a Jesús ahora que él entonces considera que esta donación de sí misma que le hace esta mujer está por encima incluso del reclamo que le está haciendo Judas de que ese dinero debió utilizarse para los pobres. Porque él está por encima incluso de ello, porque se está preparando para salvar incluso a los pobres. Yo creo que me impregnó, me llega también al corazón y es la invitación a que cada uno que nos ha compartido esta frase, usted pueda apalabrar, ¿verdad? Yo creo, Simona, esa importancia de que usted pueda no solamente identificar el texto que le llama la atención o le toque el corazón, sino que usted pueda apalabrar qué es lo que Dios, usted siente que Dios le está diciendo. ¿Sabe? El poder decírtelo a ti misma y a ti mismo es muy importante. Cuando traíste eso de toda la quincena, me interpela y me da sentimiento porque muchos pueden estar sintiendo que en esta cuarentena están invirtiendo toda la quincena, ¿verdad? Estamos para poder garantizar que todo el mundo esté bien en el hogar, posiblemente estamos invirtiendo la libra entera de perfume para que todo el mundo esté bien en nuestro hogar durante esta cuarentena. Y que eso tiene que decirnos, ¿verdad? ¿Qué sientes que eso te interpela en tu corazón? A mí al menos me interpela también, me siento que
que Dios me puede estar diciendo algo también por esa interpretación que compartiste. Y toca a mucha gente, porque nuestra cultura no es tanto del ahorro, del pensar en que quizás la semana que viene vendrá una pandemia para mi país, ¿verdad? Nadie está pensando eso. Vendrá de repente un terremoto dentro de 15 días que yo tengo que tener algo guardadito. Nosotros no pensamos en que una tragedia puede tocar mi puerta y que tenemos que tener algo ahorrado, algo guardado para eso. Nosotros pensamos más en el presente, es nuestra cultura, y nos damos los gustitos que querramos y los gustitos que podamos. Y de repente el pensar en cómo estaremos mañana, pues se nos hace un poquito más difícil y complicado, ¿no? Lo bonito de esto es que María no se puso a hacer cálculos. Ella no se puso a decir, déjame ver cuántos plátanos voy a tener yo en mi patio para ver hasta qué día del mes, a qué día del año yo voy a comer. Ella no se puso a pensar en eso. En el comentario que leía antes de esta tarde, preparándome para esta lección, decía que este texto de esta unción se compara, wow, no lo anoté aquí y no tengo la Biblia de Jerusalén que me da los paralelos, pero se compara con la unción que tiene Lucas en el capítulo 10 y con la unción de Marcos. Okay. No recuerdo en qué capítulo. Lo que sí sé es que está en la mitad del Evangelio de Marcos, mi memoria no me falla, así que será cerca del capítulo 8 de Marcos, será más o menos el texto. Y dice que esa mujer que fue en aquellos dos evangelios y ungió los pies de Jesús y que lloraba y que lo secaba con su cabello, era probablemente esta misma mujer. Son especulaciones, ¿no? Así que si decimos que aquella mujer que también había sido muy pecadora es esta misma que está aquí, quizás la experiencia de haber sido acogida y perdonada, como fue acogida y perdonada aquella pecadora por este gran profeta, por este hijo de Dios, por este santo de Dios, quizás justifica o me hace a mí comprender el hecho de que no le haya importado ese derroche, porque había recibido demasiado, lo había recibido todo de este hombre, así que ella podía darlo todo también para él. Eso me recuerda también, invito a los que están haciendo su lección a que nos compartan en los textos qué es lo que usted entiende que le dice el texto, así que puede compartirlo. Pero me llega eso que comentas, ese derroche de amor por Jesús, es porque Jesús se ha derrochado primero de amor por mí, ¿verdad? Exacto. Y me recuerda una frase que quiero darle a los que nos están escuchando, que es que en estos momentos de la cuarentena recuperemos ese derroche que Dios ha tenido con nosotros y nos hagamos la pregunta, y es una pregunta que yo siempre me hago, ¿qué voy a hacer con tanto amor? ¿Verdad? ¿Qué hago yo con tanto amor que Dios me ha dado, que Dios me da a través de las bondades significativas y las bondades simples de la cuarentena? ¿Qué vamos a hacer con tanto amor, verdad? En este momento de crisis. Y en ese momento María supo qué hacer con tanto amor, ¿verdad? Y reaccionó según su cultura, ungiendo, ¿verdad? La importancia de los judíos de ungir. Y cómo nosotros desde nuestra cultura podemos decir, ¿cómo yo desde lo que soy puedo derrocharme de amor por Dios en los demás, en mi hogar, en este tiempo? También tenemos que recordar que María acababa de vivir una gran tragedia. Había perdido a su hermano y ella estaba prácticamente desconsolada, que muchos judíos venían a su casa justo para consolarla por la pérdida de su hermano cuando Lázaro murió. Al punto de cuando Jesús llegó, ella como que ni pendiente. Jesús llegó y tuvo que salir Marta a atenderlo para reclamarle, para hacerle reclamo de por qué no había estado ahí para salvar a su hermano. Entonces, una mujer en el contexto judío no tenía
como que no era independiente, no tenía voz, no tenía voto, no podía ni siquiera valerse por sí misma, no podía trabajar. Entonces, estas dos mujeres, líderes aparentemente en una comunidad, se les muere el único hombre que las representa en su casa, claro. Pues es una tragedia aún mayor. No es solo que se me murió un ser querido, alguien a quien yo amo, sino que con esa muerte se me va también a mí la vida, porque lo que le tocaba a la mujer era o prostituirse o mendigar. Entonces no tenía opciones de trabajo, o sea, se le iba todo. Entonces, en este contexto de que Jesús le devuelve a su hermano, le vuelve a la vida a Lázaro, tiene demasiado para agradecer a esta mujer, ¿no? Claro. Es devolverle la dignidad, es volverle la posibilidad de seguir viviendo. Sí, ciertamente, ciertamente. Le devuelve todo. Con esa resurrección de su hermano, le devuelve también a ellas dos todo. En el contexto del Evangelio de Juan, también esto representa la comunidad. Al Jesús resucitar a Lázaro, está como que instaurando un nuevo modelo de comunidad. Y estas dos mujeres son líderes en esta comunidad y representan dos cosas básicas. Una es el servicio, que es Marta, y el otro es esa unción que le hace María, que es como un tipo de oración, de adoración, de alabanza que le hace María a Jesús. Entonces, en esta nueva comunidad, este nuevo modelo de comunidad que viene a instaurar Jesús, está caracterizado por el servicio, que lo vamos a ver más adelante, se va a repetir en el lavatorio de los pies, y en la unción, que sería en la adoración, en la oración a Jesús. Y es importante el que nosotros tengamos presentes esos dos elementos, porque nosotros los cristianos no es solo para estar alabando, cantando, brincando, decir alabaré, sino también es un ponernos manos a la obra, viendo quién a mi alrededor está necesitando algo de mí, que no necesariamente es que le dé mi quincena, sino a veces es algo tan sencillo como un sentarme a escuchar a esta persona, un buscarle un vaso de agua, un salir yo en lugar de ella a la farmacia, hacer la fila de 3 horas para traerle quizás el medicamento, un ir al supermercado. Hay personas que odian ir a hacer compras, yo soy una de ellas. Y de repente, en este contexto, el yo tener que ir al supermercado es un decirle yo te amo a las hermanas con las que vivo, ¿no? Porque estoy exponiéndome yo, que supuestamente pues, estoy más saludable y más joven y más bella, ¿no? Te vi reírte. Y entonces es una manera también de servir. ¿De qué manera yo puedo servir a otro, incluso estando aquí en cuarentena? Esas personas que han puesto sus dones al servicio de los demás a través de las diferentes plataformas, es un decir también, yo estoy al servicio de mi comunidad, al servicio de Dios a través de esto que tengo. Y esto que tengo es lo que te doy. Entonces, todo es un ir bien, todos tenemos algo para dar, todos. Y a veces lo más valioso no cuesta nada, que es de repente la sonrisa, el escucha, la comprensión, la solidaridad, el tiempo. O sea, son cosas que todo el mundo tiene y que puede dar y que otro puede estar necesitando desesperadamente. En esa línea, gracias Simona por esta meditación. Quería decirle, ¿verdad?, a los que nos están viendo, que quizás su meditación no sea tan larga y tan exhaustiva como la nuestra. No tenemos que tratar de ser tan abundantes, ¿verdad? Porque esto se va aprendiendo en el ejercicio. Así que bastaría con una palabra de repente que te toque el corazón, basta, quédate ahí y el Señor se manifieste. Y luego ahí entonces orar eso que Dios te está ofreciendo. Ok, entonces quería también recalcar, antes de irnos al próximo paso de la lección, que todos los judíos tienen como meta, tienen la obligación de, como un signo de acogida, de hacerle un lavado ritual de los pies al que llega.
Por lo regular, eso es una labor que le tocaba a los esclavos, ¿verdad? Pero los que no tenían esclavos le tocaban a las mujeres, ¿verdad? Entonces, de repente se puede interpretar que esta unción que le hace María a Jesús es justo este lavado, pero la manera como lo hace se aleja mucho del rito que tenían que hacerle. Solo era echarle un poquito de agua y como que secárselo ahí y venga para adentro, ¿no? Como que quitarle el polvo que se le pegaban en los dedos ahí, las sandalias y qué sé yo. Entonces, al ser un perfume tan y tan costoso y ella secarlo después con el pelo, se aleja mucho del rito, así que no es solo un rito que le hace María, sino que es algo más allá, es una unción propiamente. Y esa unción, si nos vamos un poquito al Antiguo Testamento, tiene que ver con la unción que se le hacía a los reyes. Y unos días después, lo que va a hacer Jesús, de hecho, en el próximo capítulo, lo que va a hacer Jesús es justo ser coronado como rey, montado en su burrito, en su asno, y entonces es que celebramos pues lo de las palmas que celebramos en este día. Bueno, se me fue Edwin, yo sigo en lo que él regresa, ¿ok? Otra cosa importante es que Jesús rechaza lo que le dice Judas, de que ese dinero tenía que ser utilizado para los pobres, y defiende a la mujer. Y al defender a la mujer, lo que hace Jesús es justificar el hecho porque él está ahí presente. Ustedes recuerdan cuando dice que los amigos del novio no ayunan cuando el novio está presente, y cuando se vaya el novio, entonces sí ayunarán. Pues lo mismo pasa con en este caso, o sea, como está Jesús ahí, se justifica el que se haga ese derroche de dinero, ese derroche de ese perfume fino, porque entonces, cuando Jesús ya no esté, pues entonces ese dinero sí tendrá que ser utilizado para los pobres. Me dice Edwin que se le cayó el internet, en su casa está lloviendo mucho, así que cuando le vuelva, pues él regresará. Otro detalle importante es que cuando Jesús se deja querer, se deja tongonear, Jesús se deja alegrar, agradar por nuestros gestos. A veces algún gesto que tú y yo podamos tener con Dios puede ser algo realmente insignificante, pero Dios lo acoge con la misma fuerza y con la misma grandeza que acogió este derroche de perfume de María. Y esto lo digo porque basándome también en algunas experiencias bíblicas, por ejemplo, cuando la viuda le echa esas 2 moneditas insignificantes al Señor en el templo, dice que ella ha echado más que ninguna otra. Entonces, cuando nosotros somos lo que echamos, esa moneda, aunque parezca pequeña, aunque parezca insignificante, estamos nosotros dando nuestro todo. Y cuando damos nuestro todo, ese nuestro todo para Dios es valioso, es grande y es importante. Así que cualquier cosa que tengamos nosotros para darle a Él a través de nuestros hermanos es cosa grande. Si no, mira con cuántos panes Dios alimentó a toda una muchedumbre. Con 5 panes y 2 peces aumentó a sobre 5,000 personas. Entonces son detallitos que nos van develando cuán importante y cuán valioso es para Dios aquello que nosotros tengamos para dar. Entonces aquí dice, y Sheil dice, me llama la atención el contraste entre la gratitud, el amor, el bien, frente al espíritu egoísta de Judas, el mal. El bien resalta por sí solo, ciertamente. Sí, ciertamente. Bueno, seguimos entonces. Ya que hemos abarcado, pues, este texto, pues, bastante. Ok, aquí me pregunta Evelyn que cuál es la lectura. Es el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 11. Es la unción en Betania.
Juan 12, 1 al 11. Entonces, ya que hemos así como que haciendo como un desglose desmesurado lo que me dice el texto, entonces podemos pasar al siguiente paso. ¿Y qué viene ahora? Ya hemos hecho la lectura del texto y hemos hecho la meditación. Entonces ahora podemos adentrarnos en lo que sería la oración. Y esta oración, exactamente, Juan 12, 1 al 11. Aquí en la oración es, ok, de todo lo que me ha llamado la atención, de todo lo que he escuchado, de todo lo que he reflexionado, de todo lo que he investigado, todo lo que tengo en la cabeza y en el corazón en este momento, es como que ahora vamos a aterrizarlo y vamos a ser conscientes de, ok, si en este texto yo siento la invitación, por ejemplo, a llenar mi casa de este perfume, a llenarme yo de este perfume o a darme completamente al Señor, así como Él se me da. Entonces, pues mi oración puede ir justo en la línea de qué me hace decirle a Dios este texto. Quizás es que necesito más entrega, quizás es que necesito que mi casa, mi perfume, mi interior huela a nardo, huela mejor, huela a algo fino, huela a Dios. Quizás es que necesito la ayuda directa de Dios para poder vivir lo que me dice este texto. Cual sea la oración que nazca de tu corazón, este es el momento. Entonces quiero pedirle a Francisco que nos ayude con este canto para hacerlo oración mientras vamos aquí acogiendo lo que las lecturas nos han ido revelando. Francisco, no sé si con la conexión que se fue de Edwin, tú sigues ahí. Sí, seguimos aquí, hermana. Ok, perfecto. Pues entonces vamos a cantar el Quiero más de ti para pedirle al Señor la gracia de vivir profundamente lo que este texto ha ido revelando a nuestro interior. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Cristo, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de Quiero más de ti y dame más de ti. Qué bonito. Bienvenido, Edwin. Gracias, se me cayó el internet, volví. Bienvenido. Estamos en la parte de la oración. Nos acaba Francisco de cantar este hermoso canto de Quiero más de ti. Miren, en esta parte de la oración, lo que nosotros tenemos que hacer es dirigirnos directamente a aquel cuya palabra nos ha hablado. O sea, tenemos que dirigirnos a Dios con las palabras que nos broten del interior, si lo que nos brota es una canción, si lo que nos brota es el llanto, si lo que nos brota
no sé, la manera como tú acostumbres a dirigirte a Dios es la manera como vamos a vivir esta experiencia. Entonces, ¿cuál es el contenido de esa oración? Pues el fruto de lo que hemos meditado. Es eso, si de repente lo que ha surgido de esta meditación, lo que te ha tocado el corazón, tú sientes de agradecerle al Señor, pues mira, da gracias. Si tú sientes de pedirle al Señor, pues mira, pide. Si te viene de cantar, pues canta. De danzar, pues danza. Lo importante es que puedas dirigirte, a hablar directamente con Dios, porque Él hasta ahora te ha estado hablando a ti. Y este es el momento de que tú entonces le hables a Él de lo que tú has sentido, experimentado, comprendido de esta palabra. Edwin. Eso me interpela mucho el cómo yo saco mis momentos en este tiempo de cuarentena de poder hallar la forma en la que yo hablo con Dios, ¿verdad? Que no pretendamos querer hablar con Dios como todo el mundo habla, ¿verdad? Que podamos hallar esa forma que con mi cuerpo, con mis palabras, con mis pinturas, con mis poesías, con mis movimientos, cómo yo le devuelvo, cómo yo me derrocho en ese perfume que yo tengo adentro para darle a Dios, ¿cómo va a salir? Bueno, pues no siempre tiene que salir con palabras, porque no todo el mundo tiene ese tipo de inteligencia. Puede salir con, ese perfume debe salir con lo que soy, ¿verdad? Con las destrezas que tengo, con lo que yo me siento en confianza para hablarle a Dios. Yo creo que es importante. Y Dios sabe lo que hay dentro de ti, o sea, nada a Dios le sorprende, o sea, nada que tú le puedas decir, nada que tú puedas sentir, eso a Dios no lo va a sorprender ni lo va a desconcertar. Ya Dios lo sabe, te conoce y conociéndote te ama. Y te ama al punto de que es capaz de dar su vida para que tú tengas vida. Así que lo que vas a hablar con Dios es hablarlo como que a calzón quitado, es desde tu propia realidad, de tu propia intimidad y en las palabras que te fluya. O sea, no puedes pretender hablarle igual de bonito como le habla a todo el mundo cuando reza. No, a Dios eso no le interesa. A Dios le interesa escucharte a ti. Si Dios quisiera que tú hables igual de bonito que yo, pues simplemente te haría hablar igual de bonito que yo. A él le interesa es que tú le abras el corazón y que abriendo el corazón él pueda ahí manifestarse como él sabe hacerlo. Sí, como él sabe. Entonces, hecha ya la oración, todo el mundo hizo algo de oración, ¿verdad? O yo hablé mucho. Sí, de seguro tienen que haber hecho su poquito. Muy bien, entonces miren, esta parte de la contemplación es bonita porque es como les decía hace un rato, como que meternos en el corazón de Dios. Es como que dejar que Él nos mire con esa mirada, Emma, con la misma mirada como Jesús miró al joven rico, que dice el texto que lo miró amándolo, lo miró con amor. Con esa misma mirada es que tenemos que dejarnos mirar por Dios, independientemente de que en la reflexión hayamos visto que somos unos sinvergüenza, unos bárbaros. ¿Verdad? Pero Dios nos ama así. Exacto, entonces es acoger el amor y la misericordia que Dios nos tiene, independientemente de los pecados que nosotros tenemos, de los límites, de la falta, de la pobreza, de los egoísmos internos que tenemos. Y con todo ese package, pues acercarnos a Dios y decirle, mira, Señor, esto es lo que tengo. Transfórmame, hazme más parecido a ti. Entonces, es ir con toda la sinceridad de nuestro corazón a Dios, porque total, no hay nada que podamos esconderle, nada. Aún aquello que tú no sabes de ti mismo, Dios lo sabe. Así que es ir a Él con total confianza, porque somos amados. ¿Tú querías decir algo, María Gracia? Ah, ok. Pensé que María Gracia está aquí escondida, no quiere salir en cámara.
es agradecer por la inteligencia humana que llegó a descubrir estos medios, porque por medios de esto estamos evangelizando mucho. Dice, y agradezco a Dios por ti. Esa parte no la voy a decir. No, sí. No. Bueno, me dice María Gracia que ella de esta cuarentena le ha encantado, ¿no? El descubrir todo lo que se puede hacer a través de estos medios y cómo hemos podido evangelizar todos los católicos, todos los cristianos, hemos podido evangelizar utilizando estos medios. Hemos convertido, de hecho, le añado yo, estas plataformas digitales las hemos convertido en grandes catedrales, en parroquias, en capillas, en iglesia doméstica, en el hogar. Y que agradece la inteligencia humana, me repite ella, de haber llegado aquí, a este nivel de nosotros poder utilizar estos medios pues, para evangelizar. Y bendito sea Dios. Ok. Vamos al último paso. Y entonces, es importante que en esta parte de la contemplación, antes de ir al último paso, que nosotros podamos valorar esos pequeños tesoritos que el Señor nos ha ido revelando a través del texto. Y aquí cabe de show 2 frases bíblicas. Primero, no eches en saco roto lo que has recibido, así que no lo desperdicies, no lo pierdas. Si tú tienes mente pollo, como dice mi mamá, si se te olvida todo, pues mira, escribe los regalitos que el Señor te ha ido haciendo a través de esta meditación, aquellos que has descubierto como una novedad, aquellos que te ha enriquecido, aquellos que te ha tocado el corazón, aquello que no has entendido. Eso también es importante. Eso también es bien importante tomarle nota. Hago aquí un paréntesis, ¿no? Que en estos días a mí me ha estado resonando mucho esta pregunta que hizo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y yo sé, o sea, la respuesta yo la sé, la verdad es Jesús. Él dijo que yo soy la verdad, pues la verdad es Jesús. Pues que tengo yo que estarle dando vuelta a esa pregunta. Y dialogando con un sacerdote amigo, yo le dije, mira, qué pregunta boba me estoy haciendo yo, que cuál es la verdad, ¿no? Porque en estos textos de la semana pasada decía que conocerán la verdad y la verdad los hará libre, permanezcan en mí, permanezcan en la verdad. Y yo, pero ¿qué? Porque a mí me está resonando eso. Y era un regalito que el Señor quería hacerme. Entonces, el uno no comprender algo, el uno dejarse cuestionar por la palabra, es quizás un regalo escondido que el Señor te quiere hacer. Y en mi caso, era como que ese recordarme de que mi verdad no es una verdad subjetiva, mi verdad es una persona y esa persona es Jesucristo. Entonces, todo lo demás puede caerse, todo lo demás puede ser superficial, todo lo demás puede ser incierto, pero Jesucristo no. Jesucristo permanece y esa es mi verdad. Es ahí donde tengo yo que sostenerme. Me puede dar el coronavirus y me puedo morir en 2 semanas, pero mi verdad es Jesús. No es lo que yo creo que es la verdad, como es mi autosuficiencia, mi salud, mi inteligencia, mi bienestar, mi bla, 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 bla. Es Jesucristo. Entonces ahí es donde tiene que estar centrada mi mirada. Entonces, aquello que de repente uno no entiende del texto también es muy importante y muy, muy bueno. Y el último paso, no sé si tú querías añadir algo más, o Francisco y ustedes si querían añadir algo. Edwin. Entonces, están en mute. Ok, entonces vamos entonces al último paso, lo tiro al medio, que es el de la acción. Y aquí es que viene lo bueno y lo sabroso, porque ya hemos visto muchas cosas lindas, qué linda María, qué lindo Jesús, qué lindo todo el mundo, qué rico el perfume. Y ahora es yo. ¿Cómo voy a poner en práctica eso que he vivido de este evangelio, eso que he comprendido, eso que he experimentado? Eso que de repente el Espíritu me ha regalado a mí, ¿cómo yo lo voy a poner en práctica? Y aquí no puedo decir que voy a ir a salvar el mundo. Aquí no puedo hacer cosas aéreas. Aquí son cosas bien concretas. ¿De qué manera puedo yo hacer que en mi casa se perciba ese perfume precioso de Dios? ¿De qué manera yo puedo hacer expirar, ¿cómo se dice? Transpirar ese perfume de Dios. ¿De qué manera puedo yo servir
de qué manera puedo yo, cosas concretas, no nada así del otro mundo, no es que voy a, sí, a mí me toca cocinar todos los días, no es que voy a contratar una compañía gourmet para que me vengan y me traigan el almuerzo aquí todos los días, no, cosas realistas, cosas que se puedan realizar y que redunden en un bien para mí, para mi relación con Dios y para los demás. Cosas bien aterrizadas y si es una, mucho mejor. Esa es la clave de esta parte de la acción. ¿Qué compromiso me surge a mí de este texto? Yo, ¿cómo me siento, qué me siento yo movida a hacer, a vivir a partir de este texto? Quizás puede ser algo tan sencillo como, digo sencillo entre comillas, ¿no? Como dedicar más tiempo para estar con la palabra de Dios así, escudriñándola, estudiándola, profundizándola. Y no digo 3 horas al día, qué sé yo, me puedo proponer sacar 10 minutos al día, 15 minutos al día para estar con la palabra. Abro mi Biblia, cojo mi libreta, anoto, me busco algún librito que me le explique, un website de internet que me explique ese texto bíblico. ¿Qué compromiso, qué acción brota como regalo de la meditación de este texto? Ese sería el último paso del evangelio. Y me gustaría, sí, para saber si esta parte yo le expliqué bien, ¿verdad? Porque ya a veces hablo como que mucho y no digo nada. Me gustaría, sí, que me escriban aquí en los comentarios como que ideas de qué pueden hacer como fruto de esta reflexión, de esta unción de Betania. En esa línea, yo creo que siguiendo desde toda la reflexión que me ha llevado, ¿verdad? Porque yo creo que es bien importante que uno no pierda la concentración durante su lección, ¿verdad? Y tenga un hilo conductor. En eso de mi casa, ya después de 3 semanas, la tolerancia, la amistad, el cariño se puede ir afectando. Y cómo yo ahora con esta palabra me apropio de esa metáfora del perfume y del olor para yo preguntarme todas las mañanas, todos los mediodías y todas las tardes, ¿cómo está oliendo mi casa? ¿Cómo está oliendo la relación con mi abuelita? ¿Cómo está oliendo mi trabajo diario? ¿Verdad? Y hacerme esa pregunta recurrentes veces al día. Ahora tengo esa herramienta para yo poder entonces, por el olor, por el sentido del olor, poder captar cómo va ese perfume, esa unción de mi hogar y de mi relación con Dios día a día. Creo que esa es una acción que ya puedo aplicar desde esta misma noche en esta cuarentena. Algo que ahora es como que reflexionando me llama así como lo siento como una invitación, es de repente así como Judas, yo que estoy criticando, y eso que estoy criticando es en realidad importante, trascendental, o es simplemente un juicio personal. Mi crítica es porque yo quiero un bien mayor para la humanidad, por ejemplo, en el caso del texto que decía, por el bien mayor de los pobres, o es en realidad simplemente por un interés personal que yo busco mi propio bienestar, mi propia concepción del mundo, ¿no? Porque Judas no estaba muy de acuerdo con el camino que estaba tomando Jesús, ¿no? Entonces Judas no quería que Jesús siguiera el camino de la cruz y el camino de la muerte. Y él está intentando como que doblegar el camino de Jesús. Entonces mis críticas van en la línea de cumplir aquello que agrada a Dios, como lo hizo María, como lo estaba haciendo Marta, como lo hacía Lázaro, o mis críticas van en la línea más bien del camino opuesto al de Dios. Yo cómo me estoy comportando con lo que yo digo y con lo que yo hago. Entonces, el compromiso pudiese ser de repente examinar mejor aquello que yo digo, aquello que sale de mi boca, para que no sea yo una piedra de tropiezo en la voluntad de Dios, en mi propia vida y en la vida de los otros. Entonces, mi compromiso podría ser que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, no sea un obstáculo para la voluntad de Dios, sino que más bien ayude en la construcción del reino, como le hizo
como fue en el caso pues, de María. María construyó reino con su unción. Marta construyó reino con su servicio. Lázaro construyó reino siendo el amigo de Jesús. Déjame ver si en los comentarios alguien escribió algo más para leerlo. Aquí nos dice Mari, Cartagena, para que pueda entregarme más y mejor a Jesús en el servicio a mi familia y trabajo, que su perfume Amén. inunde mi ser en la oración diaria. Nos dice en Enid, ser perfume agradable en mi hogar. Mira, María Gracia, el comentario que tú hacías ahorita, dice Anita, los hemos convertido, los medios, ¿verdad? Sí. En los areópagos donde predicó San Pablo en sus viajes. Amén, bendito Dios. Simona, Entonces, si hemos llegado, ajá, dígame. quería comentar, Simona y los hermanos y hermanas que nos están siguiendo en el Facebook Live, siguiendo la línea que traías, ¿no? Ahora en la acción. Yo siempre me gusta comentar que Dios tiene el poder de actuar y realizar lo que Él quiera. Es Dios, punto, ¿verdad? No tenemos duda de eso. No tenemos duda de eso. Pero siempre me gusta puntualizar que la manera ordinaria en la que Dios actúa es a través de nosotros. Y en este texto, cuando vamos en la línea del perfume, que somos lo que somos nosotros, la esencia de lo que somos nosotros. O sea, que nuestra actuación, por más simple que sea, es la que Dios va a necesitar, o el hermano o la hermana va a necesitar en ese momento. Somos los que nos hacemos posible, ¿verdad? Por nuestro perfume, o sea, en otras palabras, lo que somos, simplemente lo que somos, para que Dios se haga presente ante ese hermano y hermana. Amén. Amén. Bueno, pues entonces creo que estaríamos listos para la canción. Y que todo el mundo, sí, yo creo que Simona, es importante que todo el mundo saque eso, ¿sabes? Que un fruto de que la lección divina se hizo bien es que uno puede llegar a una acción, ¿verdad? Que uno puede apalabrarla, que uno puede sentir que es algo concreto. La acción nunca debe ser nada abstracto. Debe ser algo que podamos hacer ya, tú sabes, que podamos ya poder aplicar en nuestra vida, porque la lección y el encuentro con la palabra de Dios, al fin del cuenta, lo que quiere provocar es un cambio en nuestra realidad, ¿verdad? Es provocar un cambio en nuestra manera de vivir. Entonces, si nosotros hicimos un camino desde la lectura, desde la meditación, la oración, la contemplación, la acción sale así, ¿verdad? Porque ya tú y Dios han entrado en un acuerdo, ya tú y Dios han establecido un acuerdo de colaboración, de alianza, y Él te va a inspirar la acción y tú vas a saber responderle desde tu corazón también a esa acción. Si lo hemos hecho de manera personal, ¿verdad?